Mucha gente a menudo me pregunta qué puto criterio suelo seguir para juzgar una peli, y aunque no tengo un método exacto, numérico, súper racional, sí que cuento con ciertas pautas bastante férreas. Para empezar, diferencio bastante entre arte e industria, y si me das a elegir entre una de las dos, me quedo con la primera. El arte hace obras de arte, la industria hace productos. Es obvio que el cine, al igual que la pintura, la escultura y el encaje de bolillos, es un negocio que mueve cantidades ingentes de dinero, pero no es lo mismo que te vendan un boli a que te vendan un boli que no funciona. La cosa es saber encontrar dónde ponemos el listón para definir si la producción es tan industrial que se ha olvidado de cumplir su función o si no. Es muy difícil juzgar por cuestiones técnicas porque vale todo, y también es muy difícil hacerlo por temas artísticos como la interpretación del elenco, porque quizá todo eso es muy subjetivo. Así que yo personalmente he decidido colocarlo en el principal distintivo que, a grandes rasgos, creo que separa el arte de la industria. En la idea. Ok, y aquí paramos un poquito. ¿Qué es la idea? Es un término que utilizo yo, posiblemente por culpa de origen, y que podréis encontrar bajo otros nombres. Idea, mensaje, moraleja, discurso... Básicamente es el centro de una obra, el aporte del artista tanto al medio como al espectador. Veamos, todo el mundo tiene en la cabeza al David de Miguel Ángel, ¿verdad? Lo bueno del audiovisual es que puedo plantarlo directamente y ahorraros el esfuerzo de pensar en él. Lo malo de YouTube es que me puede censurar por enseñar el pito. La vida son riesgos. El caso es que, como todos sabréis, esta estatua representa a David momentos antes de iniciar su batalla contra Goliat, el gigante ese loco de la Biblia, cuando ha decidido que va a atacarle pero aún no lo ha hecho. Esa sería su historia, su guión, su argumento. Ahora bien, el David se le encargó a Miguel Ángel para simbolizar la lucha del pueblo de Florencia sobre sus antiguos líderes, los Medici, y los estados adyacentes a ellos. Pretendía representar a una sociedad fuerte, inamovible, decidida y dispuesta a defender su posición y a enfrentarse a aquello que represente una amenaza para su estilo de vida. Nos vamos luego a la fragua de Vulcano, por ejemplo, que representa, ya veréis qué movida, que representa el momento en el que Apolo le cuenta a Vulcano que su esposa, Venus, le pone los cuernos con Marte. Ahora bien, aunque hay discusiones sobre su interpretación, la literal ha quedado completamente descartada. Hay quien defiende que representa la fuerza de las palabras sobre los actos, y quien dice que simplemente nos muestra la visita del arte mayor al arte menor, que queda anonadada por su belleza. Pues bien, podría seguir con miles de ejemplos que nos ha dado la historia del arte, pero vamos a empezar a meternos en cine. Debo avisar que las ideas no siempre tienen por qué ser enseñanzas para la vida o moralejas infantiloides. Una obra también se puede sostener en la experimentación, en el cuestionamiento de un tema, en el retrato o en la simulación de una sensación. Cuando los hermanos Lumière inventaron el cinematógrafo, grabaron imágenes de su día a día, lo que se considera el primer documental, y un pequeño gag, que es el regador regado o algo así, que se considera la primera historia filmada con un guión. Ahora bien, podríamos decir que su idea principal no era contar cómo vivían o hacer reír al espectador, sino impresionar al público demostrando lo que su aparato raro y carísimo era capaz de hacer. El cantor de jazz presentaba las posibilidades del sonido en el cine, y varios años después, James Cameron nos presentaba Avatar, una película con un guión justito que adquiere otro significado al verla en 3 dimensiones, tal y como fue concebida. Avatar puede ser un alegato ecologista y todo eso, pero creo que la principal idea de su creador fue marcar músculo técnico, atravesar los límites que la tecnología nos imponía. A James Cameron le encanta hacer eso. No hay más que ver Abyss o la que lió para descender al punto más profundo del planeta. ¿Y sabéis qué? Ahora podría centrarse en hacer buenas pelis. Pero bueno, vamos a ver. ¿Cómo reconocemos una idea? Bueno, en este tema entran muchos factores en juego. Para empezar, debemos diferenciar idea de tema.
y tema de género. La diferencia entre estas dos últimas es bien simple, pero la incluyo por si acaso. La cosa es que el género es la manera en la que clasificamos una obra según los códigos a los que se adecúa. Si es un drama, una película del oeste, cine negro... El tema, por otro lado, es de lo que habla la película. Sin perdón, de Clint Eastwood, es un western, una película del oeste, pero no habla del oeste. Bueno, a ver, un poco sí, porque es un poco iconoclasta, pero en términos argumentales nos habla de los fantasmas del pasado y de un individuo que trata de luchar contra su propia naturaleza. ¿Sabéis qué peli también habla de eso? Carlitos Way, de Brian De Palma, pero las conclusiones de ambas son diferentes. Carlitos Way nos dice que nuestros hechos nos persiguen hasta el último momento de nuestra vida y que es inútil huir de ellos. Mientras que Sin Perdón... He disparado sobre cualquier cosa que tuviera vida y se moviera. Y hoy he venido a matarle a usted. Esas serían sus ideas, la base de sus relatos, los mensajes que quieren enviar al mundo. Normalmente la idea está muy relacionada con el arco del personaje principal. No me suele gustar ver las películas empezadas porque muchas veces en los primeros minutos nos dan información del estado del que parte el personaje, qué es lo que busca, qué necesita, cómo se encuentra. Al fin y al cabo, para comenzar un camino debemos saber de dónde partimos primero. Todo lo de en medio es más lioso y si queréis un truco fácil, lo más sencillo es fijarse en la catarsis del protagonista. En este punto, se debe enfrentar a su conflicto y debe dar el paso definitivo de A a B, haciendo palpable su evolución. Como ya expliqué en el vídeo anterior, debemos diferenciar el conflicto principal del conflicto del propio personaje. En Seven, el conflicto principal sería que los protas deben capturar al asesino, pero el conflicto del protagonista y el que marca la idea principal de la obra pasa por aceptar la maldad intrínseca del ser humano y luchar contra la apatía para erradicar ese mal. En Salvar al Soldado Ryan nos encontramos con el desarrollo principal, un grupo de tipos que deben salvar a otro, y el conflicto de Tom Hanks que representa la idea de la obra. Este desarrollo es muy sutil, pero en las escenas iniciales vemos que su personaje no tiene problema en sacrificar a su pelotón. Mientras que al final comprende el valor de una vida humana. Esta forma es, digamos, la canónica y adecuada, pero obviamente no es la única. Existen obras, como Blade Runner, en las que la idea principal se desliga del protagonista y se pasa a otro personaje o al conjunto de la obra. Es cierto que Descartes tiene un arco evolutivo muy centrado en la ética de sus actos y todo eso, pero el centro de la narración se ubica en explorar qué nos hace humanos. ¿La empatía? ¿Nuestros recuerdos? ¿El amor? ¿O el aceptar que no somos perfectos y que estamos de paso? También es posible que la idea principal de una película sea recrear ciertas experiencias y sensaciones, y que el conflicto principal sea algo secundario. Aunque ambas desarrollan a sus personajes adecuadamente, El Renacido pretende sumergirte en el viaje de su protagonista de la manera más realista posible, y El Cocinero, el Ladrón, su mujer y su amante, una película que recomiendo muy fuerte, parece más preocupada en explotar todos nuestros sentidos y en ponerlos al compás de la narración. Cada creador tiene sus técnicas y su estilo, y muchas veces es importante conocerlas para entender por dónde está llevando su función. Scorsese, por ejemplo, desarrolla a sus personajes con el diálogo y Spielberg subordina su desarrollo y pone por encima a la propia historia, de forma que en ambos casos es necesario poner atención para saber qué te cuentan. En Funny Games, Haneke tiene un diálogo directo con el espectador. Nolan introduce una idea distinta en cada escena y Jodorowsky... bueno, es Jodorowsky. Todos estos enfoques son legítimos y por tanto creo que es importante conocer qué implica una mala práctica en este tema. Si no, podríamos abrir la veda y que pasen, todo es maravilloso.
Como os decía al principio, a la hora de juzgar, lo que logra que separe el aprobado del suspenso es la idea. Así que contad con que estas prácticas que os presento ahora garantizan un 4 o menos en mi Film Affinity. Y si sois creadores o creadoras, evitad repetirlas. Pero quiero avisar de dos cosas. Estos fallos pueden estar muy relacionados los unos con los otros y pueden juntarse varios en la misma obra. Y además, soy humano y también es posible que en algún caso me equivoque o que no haya entendido la trama. Sed benévolos conmigo. Pero vamos allá. Obviamente, lo peor de todo sería que la película no contase ninguna idea. Que no contase nada. Joder, esto es muy difícil. Todas las historias, dado que hablan de las vivencias de un conjunto de personas, comunican algo al espectador. Es muy complicado que en ese viaje no haya nada a lo que agarrarse. Así que aquí también englobaremos las películas que, aunque parecen querer hablar de algo, no profundizan en exceso o no lo hacen adecuadamente. Se me viene a la cabeza la primera aventura de Harry Potter y Guerra Mundial Z. Ambas obras vacías de las que es muy difícil extraer cualquier tipo de mensaje. Se preocupan más de la consecución de sus situaciones que de la evolución de sus protagonistas, o de a qué nivel afectan sobre ellos. Y por tanto se siente que están ahí colocados para ver la vida pasar alegremente. Joder, si rascamos sí que podemos encontrar cierto discurso sobre la amistad, sobre la figura del padre o sobre política, pero estos se pueden considerar más temas que ideas, pues no promueven ningún tipo de conclusión. Pero como ya he dicho, hacer una película tan vacía es difícil. Y lo normal es que simplemente los autores le resten importancia a este aspecto. Otra mala práctica sería desligar demasiado la idea principal del desarrollo de la historia, hasta el punto de hacer que se sienta un añadido improvisado o forzado por los guionistas. Lo ideal es que tanto el conflicto principal como el conflicto del protagonista como las historias de las tramas secundarias tengan algo que ver y que giren en torno a un tema común o a unos puntos comunes, para que la obra se sienta como un todo unitario. El mejor ejemplo malo sería Múltiple, de Shyamalan, una obra que nos planta a un personaje de no sé cuántas personalidades, perfecta para hablar de la identidad y de qué nos hace seres individuales, pero cuya idea principal se resume en el sufrimiento, pese a ser negativo, te refuerza como persona. Ese es el conflicto por el que pasa su protagonista y que acaba acaparando toda la atención del discurso. Otro problema lo encontraríamos en cómo la obra comunica su idea principal al espectador. Tenemos el primer caso, que se pase de obvia y que piense que nosotros somos unos imbéciles que no van a ser capaces de darse cuenta de lo que está ocurriendo. Por ello, o bien nos muestran cientos de escenas y diálogos para decirte qué desarrollo sufre el prota, o bien nos plantan una voz en off súper explícita que refuerza todo lo que hemos visto. O bien ponen una escena en el desenlace en la que un personaje random, que normalmente suele ser un anciano bajo el rol del sabio, suelta un discurso en el que se encuentra la idea principal. Esto también lo hace Harry Potter. En casi todas las pelis. Es un truquito bajonero y normalmente implica que o bien crees que el espectador es tonto, o bien has sudado de la idea principal y quieres meter una tarde y mal. Justo en el otro extremo nos encontraríamos a los creadores que creen que su público debe ser un conjunto de ilustrados de la vida con amplios conocimientos de arte, filosofía, historia y psicopedagogía, y ubican una idea y un conflicto tan complejo que al pueblo llano se le puede pasar por alto. La idea debe estar transmitida con naturalidad y se supone que tu intención es que le llegue al público, porque es algo en lo que crees y que quieres transmitir al mayor número de gente posible, así que ocultarla en tu historia y dificultar su acceso es una de las peores prácticas que se me ocurren. No estoy diciendo que las películas deban estar hechas para verlas una sola vez, pero quizás sí que es interesante evitar que el espectador no sepa qué está viendo hasta el cuarto visionado. Si hablamos de fallos, aunque no tan acusado, deberíamos mencionar que la idea debe ser desarrollada correctamente. ¿Recordáis lo que he dicho antes del punto A y B? Bueno, pues el recorrido también tiene importancia y no vale con que el protagonista aprenda algo o evolucione repentinamente al final.
Su desarrollo es importante y la catarsis debe ser el resultado de un proceso mental bien representado a lo largo del metraje. Una mala muestra de esto es lo que pasa en Harry Potter. Vale, ok, me estoy pasando con Harry Potter. Se me acaban las referencias, la verdad. Cualquier caso, el error más común y que más destroza muchas producciones no es ninguno de estos. El mayor error lo encontraríamos en las historias prefabricadas. A lo largo de la historia hemos creado ciertas estructuras y ciertos arquetipos, tanto de personajes como de situaciones, a los que los guionistas recurren cuando tienen que entregar algún trabajo y no se encuentran muy inspirados. Estos tópicos serían el equivalente cinematográfico al trabajo industrial, el resultado de una obra que se preocupa más por su funcionamiento en taquilla que por contarnos una historia. La trilladísima historia rollo Pocahontas, lo principal es que seas tú mismo, la de el amor verdadero está casi predestinado. Una obra que se sustenta en estructuras tan predefinidas debe destacar mucho en otros campos para ser aceptable. Si no lo hace, si es un conjunto de piezas estándar que no aportan nada ni al medio ni a nosotros mismos como espectadores, no debemos temer clasificarla de mierdón. Cuestiones como que nos haya sabido entretener, como que los personajes actúen con sentido o que tenga unos efectos especiales bien trabajados deben ser totalmente secundarias si el guión no incluye los elementos que debe. ¿Y cómo podéis aplicar vosotros y vosotras toda esta mierda que os cuento? Bueno, si sois creadores, pensad en vuestro proyecto como el resultado de una idea. Ya hablaré de cómo escribir una historia, pero quedaos por el momento con que la idea debe ser la primera pieza de vuestra producción, que debe ser el eje central durante todos los procesos y que debéis de tratar que todo gire en torno a ella. No sirve de nada construir una historia desde un personaje que creéis que puede molar o desde una situación que penséis que funciona, porque si os falta ese pilar, es muy posible que se os acabe derrumbando todo el castillo. Y si no sois creadores y simplemente consumís cine por gusto, por favor, no discutáis de gilipolleces. Como ya he dicho, la catarsis del personaje de Hanks en salvar al soldado Ryan pasa por su sacrificio al final, y por cambiar su punto de vista sobre lo que es una guerra. Ahora bien, cuando se le acerca a Matt Damon, le dice esto. James. Spielberg está criticando el ideal patriótico que pone por encima la victoria de las vidas de sus soldados, o nos está lanzando este mensaje, diciéndonos que debemos honrar el recuerdo de aquellas personas que dieron la vida por nosotros, actuando de la manera más correcta en señal de agradecimiento. Poco importan los poderes de la fuerza, o si cabía Leonardo DiCaprio en la tabla. Creo que esos son detalles menores de una historia, y que la verdadera discusión sobre cine se debe centrar en entender qué hemos visto, y sobre todo, qué nos quieren contar los autores. Porque no nos engañemos. El cine es un arte mayor. Vale, ok, se me ha olvidado grabar la locución de despedida, así que perdonad si este audio tiene algo menos de calidad. En cualquier caso, lo que digo siempre, nos vemos en el siguiente vídeo, dadle a like si os ha gustado, compartidlo con vuestros amigos y vuestras amigas, y no olvidéis seguirme en el resto de mis redes sociales para... no sé. Nos vemos en el siguiente vídeo, que si todo sale bien será este jueves. Sed felices.